El libro de Mateo, capítulo 4, leo desde el verso 1 al verso 4 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Bueno, en los capítulos anteriores estábamos viendo allí en el capítulo 3, los últimos textos, hablaba del bautismo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado, y dice que cuando él salió allí del agua, dice que los cielos fueron abiertos y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue un momento de gloria, de victoria para nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado, pero luego de esta gran bendición pues vino el momento de la prueba, de la tentación. Dice allí que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue un momento duro, donde el Señor también nos muestra pues que en su humanidad, porque era hombre, sintió también necesidad. Dice que fue llevado por el Espíritu del Señor. Podríamos pensar y decir, pero ¿por qué el Espíritu del Señor lo llevó a eso? Para que el enemigo lo tentara, ¿no? Aquí podemos decir al contrario, que el Espíritu del Señor estaba con el Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios le acompañó en este momento de prueba. Todos nosotros vamos a ser pasados por momentos duros y difíciles, pero lo importante es saber que con nosotros estará el Espíritu Santo. El Señor lo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Dejaré con ustedes el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa del Señor. Y dice allí que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Algo muy normal después que usted tiene 40 días. Esto fue un sacrificio bien grande, extraordinario, un milagro sucedido allí en la vida de nuestro Señor. 40 días y 40 noches, hermano. Nosotros estamos ahora justamente haciendo los ayunos de primicia, agradecidos con el Señor por un año más que nos concede en esta tierra. Hermano, y a veces nos tiemblan las piernas con medio día de ayuno, con 3 días de ayuno, andamos, hermano, débil. Aquí el Señor hizo 40 días y 40 noches sin probar nada de alimento en el desierto, en un lugar bastante incómodo para hacer ayuno. Pero dice allí que después de esto tuvo hambre, y era algo normal, hermano, después de pasar todos estos días sin comer, al momento pues de cumplir sus 40 días, lo normal era que tuviese hambre. Y dice allí: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo, que el Señor lo reprenda, estaba allí esperando el momento, sabiendo la necesidad que el Señor tenía, la necesidad de comer pan, y él se presenta, pero primero viene y le dice: si eres hijo de Dios, queriendo poner allí en duda lo que ya el Padre había dicho en el capítulo anterior: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vino el enemigo sabiendo que uno en ayuno está débil, la carne se pone muy débil, y vino el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, buscando la forma de que el Señor, imagínese usted, después de 40 días de ayuno, que pueda uno comer pan, hermano. Eso es mandarse a suicidar, porque una persona que tiene tantos días sin comer, pues tiene que comer algo suave. Y por otras razones el diablo también buscando la manera de perturbar a nuestro Señor. Y dice allí que el Señor le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos cómo el Señor responde a través de la palabra, le da respuesta al enemigo con la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la Biblia es la espada del Espíritu con la que podemos apagar los dardos de fuego del maligno.
Y nosotros debemos de memorizar la palabra para que cuando venga el momento de la tentación, de la prueba, nosotros podamos afianzarnos allí en la palabra del Señor, podamos responder con la palabra. Aquí vemos que el Señor usó la palabra para enfrentar al enemigo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Él estaba diciendo: estos 40 días he sido sustentado por el poder de mi Padre, por la palabra. Hoy en día nosotros también podemos experimentar, hermano, en medio de nuestros ayunos, quizás que no son de 40 días, pero en 3 días, en 7 días, en los días que el Señor nos llame a estar en ayuno, hermano, nosotros somos sustentados por la palabra. Cuando nos empieza a atacar el hambre, nos vamos a la palabra del Señor, comenzamos a leer las Escrituras y somos fortalecidos. Así que te animamos en esta mañana que sigas adelante, porque el Señor está contigo para fortalecerte. Su palabra tiene poder. La palabra del Señor no ha perdido vigencia. Hoy en día nosotros podemos agarrarnos de las promesas del Señor para recibir la fortaleza que necesitamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. La paz del Señor sobre sus vidas. Feliz año 2022 para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven y nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, desde el verso 5 al 11, dicen así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Bueno, podemos ver aquí, hermanos, que ciertamente aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado. Pero la tentación de Jesús no fue la tentación que habla el libro de Santiago, que es cuando uno es atraído por su deseo, por su concupiscencia y es seducido para hacer el pecado. Aquí esta tentación fue meramente de afuera, de parte de Satanás, para hacer caer al Señor Jesús. Y me llama mucho la atención que después que Jesús fue elogiado públicamente, primeramente por Juan, cuando le vio, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, después de ser bautizado, descendió el Espíritu en forma de paloma, posó sobre él, y se escuchó la voz del cielo que dijo: he aquí, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Vemos que viene la tentación, y muchas veces sucede así en nuestras vidas cristianas, hermanos. Después que viene el llamado, cuando viene el propósito de Dios en nuestras vidas, que entendemos verdaderamente la razón por la cual el Señor nos ha salvado y el propósito por lo cual nos ha llamado, viene la tentación a nuestras vidas, y eso sucede de parte del enemigo para que nosotros desfallezcamos y para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. El mismo diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, él mismo lo sabía, pero tentó al Señor para que en su humanidad humana él pudiera quizás dudar de su identidad, dudar de su forma de ser, que era hijo de Dios. Y constantemente el diablo le decía: si eres hijo de Dios. Lo vemos en las 3 tentaciones: si eres hijo de Dios, dando a entender allí para que el Señor dudase pues de su paternidad, dudase de lo que Dios
le había entregado. Y eso sucede muchas veces con cada uno de nosotros. Satanás conoce la palabra, aquí lo vemos reflejado en este pasaje, conoce la palabra y muchas veces la utiliza para que nosotros dudemos, para que nosotros sintamos temor, nos sintamos solos en medio de las adversidades, en medio de las situaciones que se presenten en nuestro diario vivir. Satanás constantemente habla a la mente, habla al corazón de la persona para hacerle dudar. Aquí Jesús en el desierto de la tentación fue tentado de parte de Satanás, pero él se mantuvo allí conociendo la palabra del Señor. Y aun cuando Satanás le mencionaba la palabra, Jesús también le respondía: escrito está. Qué bueno es llenarnos de la palabra del Señor. La palabra es la espada del Espíritu con la cual nosotros podemos apagar los dardos del maligno. La palabra del Señor nos da la fortaleza en medio de todas las situaciones. Y es por eso que dice la palabra de Dios que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si Jesús no hubiese estado lleno de la palabra, del poder de la palabra, Jesús quizás en esta tentación hubiese caído por parte de Satanás, pero allí Jesús se mantuvo. El enemigo le tentó acerca de tantas cosas que nosotros como humanos podemos necesitar: la necesidad del cuerpo, del pan, la necesidad, hermano, y la vanagloria de la vida, cuando le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, Satanás día a día sabe cuál es nuestra debilidad y busca manera de tentarnos, pero nosotros tenemos que resistirle por el poder de la palabra. Escrito está también. Utilizar la palabra para ser esa herramienta, ser esa arma con que nosotros nos defendamos de todo lo que el enemigo quiera tratar en contra nuestro. Y me llama la atención después que Jesús le da allí a Satanás esta declaración de la palabra. Dice el verso 11 que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué bueno es cuando nosotros somos aprobados, cuando pasamos la prueba, cuando pasamos la tentación, viene la bendición de parte del Señor. Pero qué triste es cuando somos reprobados, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba allí y no la pasamos, sino que somos sumergidos en ese lazo del enemigo. Qué triste es. Pero aquí vemos que Jesús, después que resistió a Satanás por el poder de la palabra, dice que el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Mantente firme ante todas las acechanzas del enemigo. Mantente allí en pie, porque viene la bendición. Cada vez que somos tentados, cada vez que somos probados, viene la bendición. Mientras mayor es el llamado, mayor es la prueba, mayor es la tentación. Así que mantente en pie y verás la gloria del Señor en tu vida y verás cómo Dios te honrará y vendrán, como dice aquí la palabra, literalmente ángeles y te servirá. Vendrá gente que tú no conoces, hermano, y te extenderán la mano, te ayudarán. Dios te proveerá, Dios hará grandes cosas si tú te mantienes firme ante todo lo que el enemigo pueda enviar en tu contra. Así que mantente en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Aleluyita, feliz año para todos los que nos siguen a través de estas cámaras. Gloria al Señor, y a través de todos los medios de comunicación. Continuamos entonces con el estudio de Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Me corresponde. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz
les resplandeció. Bien, muchas cosas se relatan acá en el libro de Mateo. Podemos comparar lecturas en los evangelios, pero ninguno se va a parecer porque fueron tantas las cosas que el Señor Jesús hizo, los discípulos, que no se puede abarcar en un solo libro. Y muchos relatan lo más resaltante quizás en aquel momento, allá en Marcos 1:14, Lucas 4:14, Lucas 5, Lucas 6. Hay coincidencias, pero no exactamente. Quiere decir, el Señor acá, hay muchas cosas importantes. Una de ellas es que vemos que el Señor también dejó su tierra, dejó su lugar de nacimiento, dejó su lugar donde se crió, dio sus primeros pasos y se fue hacia otro lugar a llevar el evangelio, a llevar la luz que Él irradia. Así nos ha tocado a nosotros, a muchos misioneros que están sembrados en diferentes latitudes, en diferentes lugares del mundo. Han dejado sus tierras, han dejado sus lugares para servir a Jesucristo, para seguir llevando el evangelio de la luz de Cristo a aquellos que están en tiniebla. Y lo otro que vemos acá en estos textos que hemos leído, gloria al Señor, es que todo lo que sucedió en Jesucristo y todo lo que sucede hasta ahora ya está escrito. Nada sucede por casualidad, no existen las casualidades, existen los propósitos. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Así que todo lo que está sucediendo quizás puede ser una locura, quizás no se entiende al momento, pero hay propósito de Dios. Por lo tanto, la Biblia lo dice, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Quiere decir, mire, Jesucristo pasó por toda esta circunstancia. Él mismo se sujetó a un propósito, a algo que ya estaba establecido desde el profeta Isaías. Ya venía hablando de todas estas cosas. Quiere decir que lo que Dios tiene para nosotros ya hace mucho tiempo se estaba escrito para nosotros. Dios lo va a cumplir en nosotros. Puede pasar el tiempo, puede pasar las eras, las edades se mudan, los gobiernos cambian, pero lo que Dios te prometió se va a cumplir porque ya está dicho por el Señor Jesucristo. Y lo último que vamos a resaltar es que Jesús es la luz que ilumina el corazón del hombre. Llegó a esta ciudad allí y había tinieblas, había mucha liviandad, había frialdad del corazón de aquellas personas, quizás apegado a tanto comercio, a tantas virtudes que tenían por estar allí en zona costera, allí hay un puerto y todas estas cosas. Oiga bien, pero Jesucristo donde llega con luz, iluminando, llenando de luz la ciudad, las ciudades, los reinos, a los hombres, los llena con la luz de su palabra, con la luz de su evangelio. Estás lleno de luz, Jesucristo está dispuesto a dar luz a tu vida. ¿Cuántos problemas, cuántas dudas, cuántas vicisitudes vienen a la mente y a la vida del ser humano? Pues con Jesucristo vas a tener la luz para poder ver el camino. El que anda en luz no tropieza porque sabe a dónde va, ve dónde va a pisar. Así que te recomiendo, no dejes a Jesucristo, no te preocupes por lo que ahora no entiendes. Está escrito tu bendición. Si Dios te prometió algo, espera en Dios que va a llegar, aunque la visión tardará un poco, pero de cierto vendrá y ya no tardará más. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Shalom es paz. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos nosotros. Feliz año le deseo a todos los hermanos que nos están escuchando en distintas partes. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Seguimos el capítulo 4, versos 17, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bueno, vemos que Jesús terminó el problema en el desierto y él comenzó a predicar el evangelio solo, sin ninguna persona, sin nadie que le ayudaba. No llegó a lugares donde
era conocido, sino que buscó esta ciudad de Capernaum, a donde él para él estar esos días allí. Y no se quedó en la ciudad, sino que andaba por las aldeas, ¿no? Saliendo, predicando a gente humilde, gente que no tenía conocimiento, que no habían leído quizás las escrituras, ¿no? Allí vimos que él buscaba a esa gente, esos pescadores, ¿no? Y allí comenzó su ministerio, ¿no? Nos quiere decir que nosotros también podemos, si libre de estar, que yo no voy porque hay poquita gente. Yo no, ¿a quién le predico? Si nomás veo unos dos o dos, yo no voy. No esperemos que esté la iglesia llena o el estadio lleno para predicar, sino que si encontramos a una persona y a ese le podemos predicar, a ese le decimos, ¿no? Porque Jesús así comenzó. Él llenó multitudes en el desierto, como vemos la multitud que más adelante vemos, pero él comenzó solo. Y después, poco a poco, fue llamando de uno en uno, de dos en dos, a las personas que le acompañaron, que le iban a acompañar, pero él su ministerio lo comenzó solo. Nosotros podemos también predicarle a una persona. No necesitamos que haya bastantes personas, o sea que vamos un compañero de trabajo, o sea que vamos en el bus, a ese le va diciendo alguna cosa, algo le está diciendo usted del amor de Cristo, y eso se llama predicar, para que esa persona, si no tenía conocimiento, ahí tiene conocimiento de que hay un Dios, de que hay un Cristo que murió por nosotros y que está al lado de nosotros, que Él es nuestro Salvador, que no estamos solos, que si clamamos, Él nos salva de las garras del enemigo. Entonces, eso debemos nosotros seguir en adelante los caminos de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Amén, gloria al Señor, que Dios les bendiga. Feliz año para todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de los matutinos. Continuamos con la meditación de la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 4, el verso 18, 19 y 20, dice de la siguiente manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vemos aquí a través de la palabra el inicio del ministerio del Señor Jesucristo y el llamado cuando comenzó a trabajar, por decirlo de esta manera, con los discípulos y los primeros llamados, Simón, Pedro y Andrés, que estaban allí pescando. Dice que el Señor les vio, les llamó para que le siguieran y le dijo: vengan en pos de mí. Estos hombres eran pescadores y el Señor le da la palabra: y serán pescadores de hombres. Y ellos, dice que al instante le siguieron. Qué bonito es, mis amados hermanos, cuando nosotros recibimos el llamado de parte de Dios. Pedro y Andrés recibieron la invitación para servir a Cristo, como nosotros un día también escuchamos la voz de Dios y recibimos la invitación para andar en pos del Maestro. Y el Señor, estos hombres eran de profesión pescadores, y el Señor, cuando les hace el llamado, les dice: les haré pescadores, pero de hombres. Así nosotros, mis amados hermanos, estamos sirviéndole al Señor y debemos hacer ese trabajo de salvar las almas, de predicar la palabra de Dios. El llamado que el Señor le hizo a Pedro y Andrés de ser pescadores de hombres lo vemos más adelante cumplido también, cuando en el aposento alto derramó el Señor el Espíritu Santo. Dice que Pedro en su primer discurso se ganó 3,000 almas, o sea que se cumplió la palabra que el Señor le dio, que serían pescadores de hombres. Hoy el Señor también te hace una invitación a ti que estás allí escuchando, para seguir al Maestro, para seguir en pos de aquel que nos puede dar la vida eterna, aquel que puede salvar nuestra alma, y que nosotros también seamos hombres y mujeres que prediquemos la palabra del Señor. ¿Cuántas almas están allí en el mundo? El mar representa el mundo, el pez representa la persona que está allí en el mundo y que necesita la palabra de Dios, que necesita
ser salvo, y nosotros los que hemos sido llamados por Dios tenemos el deber de predicar el evangelio, el mensaje de Jesucristo, de arrepentimiento, de salvación, para que todo aquel que en él cree, como dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. A ti, querido amigo, que Dios te está haciendo el llamado hace tiempo también, ven en pos del maestro, dice la palabra, donde hemos leído que al instante Pedro y Andrés lo dejaron todo y le siguieron. Así, mi amado hermano, mi amado amigo, que está recibiendo un llamado de parte de Dios para trabajar en la obra, para predicar la palabra, para hacer cualquier actividad que Dios te esté llamando, al instante déjalo todo y sirve al maestro. Ve en pos del maestro, que Él es el que te está llamando. Él te está haciendo la invitación para servirle, para que nosotros hagamos el trabajo que se necesita en este tiempo. Hombres y mujeres que estén llevando la palabra por todas partes, para que haya cumplimiento, que dice la Biblia que será predicado este evangelio en todas partes, entonces vendrá el fin. Nosotros somos los llamados de parte de Dios para anunciar el reino de Dios. Déjalo todo, no tengas miedo, que el Señor Jesucristo nos dará la fuerza, nos dará la fortaleza. Pedro y Juan no estaban desocupados, estaban trabajando, estaban haciendo una labor, pero de allí ellos salieron para predicar la palabra de Dios. Recibieron el llamado, recibieron la invitación y fueron en pos del maestro. Hoy ese llamado es para ti, para que sigas en pos del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios con ustedes. Feliz año nuevo para todos nuestros hermanos que están allí siguiendo estos matutinos. Esperamos que este año las bendiciones de Dios les sean multiplicadas de una manera especial en el nombre de Jesús. Continuamos aquí, versos 21 y 22, dice así la palabra en el nombre del Señor. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria a Dios. Bueno, vemos que aquí continúa Jesús escogiendo a los que van a ser sus discípulos, y más que discípulos, apóstoles, ¿verdad? Porque luego vemos que Jesús tuvo muchos discípulos, pero solamente a 12 de ellos el Señor los llamó apóstoles. Y en este caso, nuestra hermana Marlene nos hablaba del llamado de los dos hermanos de Andrés y Pedro, ¿verdad? Simón. Ahora está llamando a Jacobo y a Juan, otros dos pescadores que posiblemente estaban allí al lado de Pedro y al lado de Andrés su hermano, y allí estaban haciendo su trabajo, ¿verdad? Vemos que el Señor fue al lugar donde ellos estaban trabajando y vio allí lo que ellos hacían, ¿no? Me llama la atención que ellos estaban allí remendando las redes, dice. Y esa era parte del trabajo del pescador, remendar las redes, ¿no? Y nosotros casi no hablamos nunca de eso. Pero la verdad es que cuando Jesús los hace, dice que los va a hacer pescadores de hombres. Hay una similitud entre lo que es el trabajo de la pesca y en el evangelio lo que es también ganar almas para el Señor, como lo explicaba nuestra hermana Marlene, ¿verdad? Pero así como esos peces representan las personas, el mar representa el mundo, ¿verdad? También vemos que esa red podría ser como la herramienta que utilizamos para poder atraer a esas personas, a las almas, ¿verdad? Pero esas redes se rompían por el uso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que si esas redes estaban rotas, pues por ahí se le iban a salir los peces, ¿verdad? Entonces era necesario el trabajo de remendar las redes para que los peces no se salieran, para que no se les escapara ni uno. Y es muy importante, ¿verdad?, este trabajo que ellos estaban realizando. Y estando en este trabajo, allí los encuentra el Señor. Muchas veces cuando el Señor nos llama, estamos en nuestros quehaceres diarios, estamos en nuestros trabajos. Siempre se dice por ahí que Dios nos llama a los desocupados, ¿no? Porque el desocupado está con su mente a veces ociosa, pensando en quién sabe cuántas cosas, pero el trabajador, el que está trabajando, es una persona proactiva, es una persona que está produciendo, que está ocupada, haciendo
cosas productivas. Y ellos estaban en ese trabajo y allí los escogió el Señor, ¿verdad? Dice que estaban trabajando con su padre, estaban en la barca de su papá. Y luego en Marcos, me parece, dice que estaban allí otros jornaleros también con ellos y que cuando ellos dejaron allí a su padre, lo dejaron con otros jornaleros. Quiere decir que, podríamos decir que ellos tenían una empresa de pesca. Era una empresa como tal, ¿sí? Pero sin embargo, estos hermanos no se lo pensaron. No comenzaron a cuestionar, ay Señor, pero ¿cómo vamos a dejar a mi papá aquí con este trabajo? Porque seguramente ellos eran socios de su padre, seguramente ellos eran muy importantes para su papá en ese trabajo. Pero sin embargo, al llamado de Jesús no se pudieron resistir. Y es que verdaderamente cuando Jesús nos llama no podemos resistirnos a Él, porque ese llamado de Jesús es algo tan profundo, es algo que toca nuestro corazón, que nos sentimos atraídos hacia Él. Y así mismo ellos se sintieron, ellos conocían ya de Jesús, ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo, conocían el trabajo de Jesucristo. No era nuevo, sí, porque ya Jesús ya había empezado a sanar, ya Jesús había empezado a ejercer su ministerio, pero era necesario que tuviera con él estas personas para que una vez que Jesús se fuera de esta tierra, estos hombres continuaran con ese trabajo de poder ganar las almas, ¿verdad? De poder predicar el evangelio y atraer las almas a Jesucristo. Y allí estaban estos hombres dispuestos. Ojalá que nosotros también estemos dispuestos siempre al llamado. No siempre hay que renunciar al trabajo, no siempre hay que renunciar a la familia, no siempre hay que renunciar a todo. Me refiero a que hay personas que cuando creen en el Señor pueden seguir trabajando y a la vez servirle a Jesucristo. Es decir, que el llamado de Dios no siempre nos va a hacer que tengamos que renunciar y dejarlo todo absolutamente, pero hay momentos que sí, hay llamados que sí. Entonces, depende del llamado que Dios te esté haciendo, es posible que tú puedas continuar con tu trabajo y allí ser un pescador de hombres. Es posible que tú no tengas que dejar tu familia, al contrario, comenzar con tu familia el llamado, la predicación, ¿sí? Pero hay ministerios que sí el Señor te va a pedir que dejes todo. Y cuando Dios nos pida que dejemos algo, no debemos de aferrarnos a las cosas de este mundo, sino que debemos estar dispuestos como estuvieron estos hombres allí, dispuestos a acudir al llamado del Señor, ¿sí? Que estemos dispuestos, amados hermanos, no nos aferremos a nada, porque al final, yo siempre digo, nada nos vamos a llevar de esta tierra, pero qué lindo es obedecer a Jesucristo. Qué llamado más digno que ser pescadores de hombres. Qué llamado más digno que ser discípulos de Jesucristo. Hay personas que siguen a otras personas. Hay gente que tiene ídolos en esta tierra y les encanta y los siguen. Por lo menos ahorita es muy común en las redes sociales, ¿no? Hay muchas influencers. Entonces la gente le encanta y todo lo que ese influencer hace, pues la gente lo imita porque es un influencer. Pero el mejor influencer es Jesucristo. Ese es el mejor que nosotros debemos imitar. Es a quien debemos imitar realmente y es a quien debemos seguir. Así que si Jesús te ha hecho ese llamado, no te rehúses, hermano, no te rehúses, hermana. Hay un llamado más profundo, no solamente a ser discípulo, a ser uno más del montón, sino a ser una persona como estos pescadores, a ser pescadores de hombres. No solamente te conformes con que ya creíste en Jesucristo y ya estoy salvo y me quedo ahí tranquilo. Hay un llamado más profundo, hay un llamado a predicar, a ganar almas para Jesucristo, a llevar el evangelio, a hacer conocer a Jesucristo en las personas que nos rodean. Es un llamado más allá de solamente ser salvos nosotros mismos, ¿sí? Jesucristo quiere que seamos pescadores de hombres, que lo mismo que Él hizo con nosotros, nosotros también llevemos ese mensaje para que otros también puedan recibir la salvación a través de Jesucristo. Así que, mi amado hermano, un año está comenzando este nuevo año, que tú puedas disponer en tu corazón servirle al Señor. Si hay algo que te está obstaculizando en el servicio, si hay algo de lo que estás aferrado y no quieres soltarlo, suéltalo, hermano, porque Dios te va a bendecir. Esos hombres dejaron un trabajo terrenal, pescando peces,
pero luego ellos fueron grandes hombres de Dios, trayendo almas para Jesucristo, predicando el Evangelio. Fueron ellos los que llevaron el Evangelio, amados hermanos, allí en todas esas regiones. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, ellos continuaron ese trabajo, ese legado. Entonces, qué lindo que nosotros podamos obedecer al llamado del Señor. No nos rehusemos, sino que podamos decir, rendirnos delante de Él y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, verdad? Que así como esos discípulos lo dejaron todo, su familia, su trabajo, pues así nosotros podamos dejar quizás a veces hasta nuestras comodidades, quizás a veces nuestra forma de vida y entrar en una forma de vida que agrade al Señor y que pueda producir frutos para el reino de los cielos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Aleluya, Dios les bendiga. Ya estamos aquí de nuevo. Hoy es día 3 de enero. Bueno, y ahí seguimos pagando el precio de las primicias. Ya hoy para nosotros es el último día, el día 3. Que Dios bendiga a los que están en sacrificio, los que lo tienen que hacer a lo largo de la semana, los que lo harán la semana que viene. Siempre el mes de enero es un mes de primicia, tanto primicia en sacrificio vivo, como primicia en las ofrendas, como primicia en artículos que nosotros produzcamos y lo llevamos a la iglesia, y en la iglesia se comparten con los que tienen necesidad. De tal manera que, como dice la palabra, que el que tenía mucho no le sobró y el que tenía poco no le faltó. Nada de lo que tenemos aquí en la tierra nos vamos a llevar después de la muerte. No vamos a ser como los faraones que se hacían enterrar con toda su riqueza porque ellos querían ser ricos más allá de la muerte, pero no. A lo largo de la historia se descubrieron sus tumbas y ay, cuántos se enriquecieron los que las descubrieron, y otras partes de esas riquezas quedaron en los museos de esos países. Que Dios nos ayude para hacer tesoros allí en los cielos, donde el ladrón no entra, ni la polilla y el orín corrompen. Bueno, feliz año para todos. Les deseamos lo mejor en este año pensando en grande. Cada persona, cada ministro de Dios toma un versículo para tenerlo como referente ese año. El versículo de general para toda la obra es Hechos 21:17, donde dice que cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con alegría. Y el que tengo yo como referente es Isaías 61, donde dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bueno, es el tiempo de levantarse, ya no estar postrado en el pasado, que tu pasado no ocupe tanto tiempo en tu vida que te impida vivir el presente. Así que hoy es el futuro, hoy es el mañana. Arranquemos y conectémonos de una vez a la obra del Señor. Bueno, yo estoy aquí en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán, del otro lado del Jordán. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Qué bueno comenzar el día. La gente dice que bueno comenzar el día con un cafecito. Ay, dicen que la comida más sabrosa del día es el desayuno. Y a uno cuando está en ayuno le provoca hablar de comida, pero qué delicioso es levantarse en la mañana y estudiar la palabra. Y comenzamos estos matutinos con los milagros del Señor, el principio del ministerio del Señor, cuando comenzó a recorrer las ciudades de alrededor de donde él estaba. Mis amados hermanos, recorrió Decápolis,
Decápolis era un conjunto de pueblos. Decápolis, deca viene de 10. Y él recorrió esos pueblos mancomunados predicando el evangelio, sanando a los enfermos, y las fronteras con Siria, su fama se extendió aún más allá de Siria. Dice la Biblia que recorrió toda Galilea. Allí comenzó el ministerio del Señor. Recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mire, la paciencia no es fácil, pero la Biblia nos enseña a mirar al labrador que siembra el precioso fruto, siembra la semilla y espera la cosecha. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Tiene que trabajar duro, limpiar el terreno para que los abrojos, las ramas secas y la cizaña no ahoguen aquella semilla. Tiene que irla limpiando. Antes de sembrar la semilla tiene que remover la tierra. Tiene que removerla y hacer surco y allí sembrar la semilla. Después de sembrarla, regarla. Después de regarla, cultivarla. ¿Cómo se cultiva? Limpiándola alrededor. Y después esperar. No es fácil. Cuando tú estás viendo una semilla día a día esperando que crezca, te parece que no va a salir, te parece que la impaciencia rodea tu vida, pero sí va a salir. Igual que cuando estás criando un niño, te parece que el niño no crece porque lo ves todos los días, pero el que deja de verlo unos días, cuando vuelve, ve al niño crecido y dice, ¿cómo ha crecido este niño? Y los padres dicen, ¿cuándo creció? Yo no lo he visto. Pues así es hacer la obra de Dios. Cuando tú predicas la palabra, no te pongas a inventar para mejorar la siembra. No te pongas a inventar, sigue las reglas. Estas son unas reglas universales. Así como las reglas para sembrar son unas, así las reglas para sembrar, para extender el evangelio son otras, mis amados hermanos. Y esas reglas hay que seguirlas. Predicar, echa la semilla a un lado, a otro. El buen sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos y abrojos, otra parte cayó entre pedregales, pero por último una semilla que cayó en buena tierra y esa dio fruto al 60 por 1, al 100 por 1, esa dio fruto. Así que sigamos esas reglas y creamos que la palabra es viva y eficaz, que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que así como desciende la lluvia del cielo y riega la tierra y da pan al que come y semilla al que siembra, así es la palabra que sale de la boca de Dios. Nunca volverá vacía. Así que predica la palabra, enseña, adoctrina, sigue las reglas de la siembra y la cosecha y tú vas a ver la gloria del Señor. El Señor recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. La Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Ese trabajo da fruto, así que siembra, tu trabajo no es en vano. Han pasado los años, nosotros llevamos ya aquí, estamos cumpliendo este mes 38 años aquí. Hermano, han pasado años, pero la obra está allí. Quizás no ha sido una obra apoteósica que de la noche a la mañana surgió y miles de iglesias, no. Pero ahí están las iglesias que se han plantado y seguimos con visión de más. A medida que va pasando el tiempo, Dios va ampliando la visión. En algunas partes es más rápido, en otras partes es más lento, pero nosotros debemos estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios. No te apresures. Recuerda que Moisés se apresuró. Él quería hacer algo por su pueblo. Él fue a Gosén y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo y lo golpeó hasta la muerte. Tuvo que salir huyendo. Ahora Moisés vive en el destierro.
tuvo que abandonar el palacio donde era tratado como un príncipe. Ahora pastorea ovejas, camina con ese sol incandescente en medio del desierto. Oh, cuánto trabajo pasa un pastor llevando las ovejas donde hay pasto fresco, y en un desierto no es que haya mucho, pero él recorría la tierra hasta encontrar ese pasto, hasta que Dios lo sacó de detrás de las ovejas y lo llevó a una etapa mayor en su vida, que fue a libertar el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, después de 40 años, cuando Moisés está ya anciano, 80 años, y cree que ya nada extraordinario puede pasar en su vida, ya nada apoteósico, sorprendente, solamente espera que le llegue la muerte, pero no fue así. Lo que le llegó fue el llamado y él no se sentía capaz. Ya un anciano de 80 años le dijo a Dios: manda al que deba, Señor, porque yo ya estoy viejo, yo soy tartamudo. Faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envía? Y le puso muchas excusas a Dios, pero Dios le solucionó todas las preguntas y le dio todas las respuestas. Y allí comenzó el ministerio de Moisés. Después de 40 años de haber intentado hacer algo por Dios, cuando él pensaba que no tenía ningún llamado, entonces Dios comenzó a usarlo. Nosotros seguimos aquí, sembrando en un lado, sembrando en otro. Vamos a naciones, predicamos en naciones, volvemos a España, seguimos el trabajo y esperando, pero no esperando pasivamente, sentado, echándonos aire, no, esperando, haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer con ustedes, en el nombre del Señor, que ustedes sigan sembrando, compartir con ustedes esa experiencia, para que no se cansen, como dice la palabra, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis amados hermanos, debemos sembrar la palabra, debemos orar por los enfermos, donde quiera que llegues. No piense, bueno, ¿y por qué yo oro por los enfermos si no se sanan? Tú no sabes cuándo es que Dios va a hacer el milagro. Tú no sabes cuándo es que Dios va a operar y te vas a maravillar de lo que Dios está haciendo. Así que siembra la palabra, no te canses de sembrar la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue la regla de la siembra. Sigue la regla de la predicación, no te canses y no vayas delante de Dios, sino que vayas al paso que Dios te lleva. El versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mire, hoy tenemos internet, que cualquiera se pone a hacer tontería por las redes y ya es famoso. Ay, cuánta gente hay haciendo payasadas, esos de los TikTok. Cuántas payasadas se hacen y ya es famoso. Y hasta se llaman, ya tienen un nombre, se llaman influencer. ¿Y qué hacen? Payasadas, tonterías. Mis amados hermanos, se extiende su fama. En los tiempos del Señor no había periódicos, no había televisión, no había radio, no había las redes, pero su fama se extendía. ¿Por qué se extendía tanto su fama? Qué publicidad más grande que los milagros. El ciego ve y ahora quiere contárselo a todo el mundo. El paralítico que camina quiere recorrer los pueblos para contarle a lo suyo, a sus conocidos, a sus amigos. Oramos por un calvo allá en Perú y Dios le puso cabello. Y ese hombre trabajaba en una empresa de transporte y él allí en el centro del poblado le decía a la gente: miren, yo era calvo, esto que hay aquí no es peluca, jalen el cabello. Y la gente empezaba a tirar del cabello y nada, decía: eso no es peluca, eso es cabello original. Dios me puso cabello en la campaña cristosana. Y nos llevaba 3 camiones cargados de gente desde una ciudad llamada Talara hasta Sullana.
hermano, ese era cada día. Y los que recibían milagros los contaban. De tal manera que los hospitales en esa ciudad se vaciaron, porque la fama se iba extendiendo. La fama llegaba hasta Lima, 1300 kilómetros al sur de Sullana. Hasta ahí llegaba, y llegó a venir un autobús cargado de gente, porque unos decían el anticristo ha llegado a Sullana. Y ese pueblo, unos evangélicos quisieron conocer al anticristo, se vinieron. Y cuando nos vieron predicando, dijeron, este no es el anticristo, este es un siervo de Dios. El diablo se ha levantado contra él y lo está atacando. Así que se fueron dispuestos a ayunar por nosotros. Mis amados hermanos, eso sucedía con Jesucristo. De Siria venían, de los poblados de alrededor. Venían porque trayendo los enfermos, porque todos los que tenían dolencia eran sanados. Todos los que tenían enfermedades eran sanados. ¿Qué tal si tú comienzas a orar en ese poblado donde te encuentras por los enfermos y Dios sana a uno y Dios sana a otro? Un día le dije a la iglesia, hermano, oren por todo el que se les presente en el camino. Y comenzaron a orar, hermano, y traían testimonio todos los domingos. Yo oré por una señora que conocí en el autobús y Dios la sanó. Y mire, aquí está la señora, y empezaban a traer los testimonios. Haz tú lo mismo, predica la palabra y ora por los enfermos, porque el que los sana es el Señor. No te canses y haz la obra del Señor. El versículo 25 dice, como resultado de todos esos milagros, de todo aquel recorrido, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué había al otro lado del Jordán? Estaba Siria, estaba Jordania. Hermano, allí estaban esos dos países, y de ahí venía la gente atraídos por la fama del Señor. Pues hermano, vamos a hacerlo. No hay diferencia entre la Siria de ayer, la Siria de hoy, la España de hoy. Ellos tienen la misma necesidad, tienen un vacío en su corazón que necesitan llenar. Y la palabra es el mejor aliciente para llenar ese vacío. En este día, amigo, Cristo quiere llenar el vacío que hay en tu corazón. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre, cenaré con él y él cenará conmigo. Un banquete en tu alma, alegría, paz y gozo. Y ya este es el momento en que te vamos a entregar al Señor. Necesitas entregarle tu vida al Señor. ¿Quieres gozar de los beneficios de una vida con Dios, con Cristo? Pues entrégale tu vida al Señor en este momento. Así que pon la mano derecha en tu corazón. Repite conmigo estas palabras. Di conmigo, Dios mío. Dios mío. En este momento. Vengo delante de ti. Para pedirte perdón. Por mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Señor, borra mis pecados. Perdóname, Señor. Ayúdame a serte fiel. Gracias, Señor. Por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo. Y tú eres mi padre. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos vemos mañana. Y a los que estuvieron felicitando ese cumpleaños que fue ayer, les agradezco. Que Dios le bendiga, que Dios le recompense y le dé a usted doble de lo que desea para mí. Que Dios le bendiga. Hermano Puertas, en la gran tribulación las personas tendrán la marca de la bestia al finalizar los 7 años. ¿Alguno de ellos pasará al reinado milenial? Sí, el reinado milenial es para todos los habitantes de la tierra, aun aquellos que no se arrepintieron durante la gran tribulación, disfrutarán del milenio, disfrutarán de la paz del Señor, donde la serpiente vivirá como encantada, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la Aspid, el león
no hará daño. Viviremos como una gran familia, viviremos como hermanos, y aquellos, aún los que fueron sellados, quedarán aquí para contemplar la gran diferencia entre vivir en paz con Dios y vivir en contra del Señor. Pero después del milenio, esa gente que no se habían arrepentido y que estarán marcados con el sello de la bestia, volverán a rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ya están sellados, ya están marcados, ya están perdidos para siempre. Disfrutarán del milenio, pero después volverán a rebelarse contra el Creador del universo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo que la